que partimos del documento publicado hace poco más de un año por los obispos españoles, que aunque vino con cierta tardanza, había habido bastantes críticas de que frente a la crisis internacional y la crisis en la que se veía sumido nuestro país, los obispos habían permanecido, salvo alguna rarísima excepción como el de Ciudad Real, habían permanecido silentes, pero el documento llegó y el documento es importante. En este documento hay un capítulo tercero dedicado a glosar o a ponderar la importancia de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia orientados al ejercicio de la caridad y que tienen, por lo tanto, plena relación con la Eucaristía, que es, como nos acaba de decir Luis Argüello, que es amor. La Iglesia entiende de todas estas cosas. La Iglesia, como se dice al principio de este capítulo, recordando la definición, recordando la opinión del inolvidable Pablo VI, es maestra en humanidad o maestra de humanidad, puede y debe decir una palabra que a todos nos aliente en este sentido. En primer lugar, el capítulo que enumera los 5 o 6 principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, habla de la dignidad de la persona. Se afirma, como no podía ser menos, la absoluta dignidad de la persona en el orden social. El ser humano, se dice, no puede ser considerado como un instrumento, como un mero ente económico que produce y que consume y que por lo tanto sirve a los intereses del dinero, y por eso ha de ocupar el primer lugar en el centro de la actividad económica en nuestro país, en la sociedad y en el mundo entero en general. A este propósito, a mí me gusta recordar que cuando Benedicto XVI publicó la Caritas in Veritate, que se retrasó un poco porque quería haberse publicado en el 40 aniversario de la Populorum Progressio de Pablo VI, y se retrasó un tanto, un año y pico, para coincidir, para dar una respuesta a esa crisis verdaderamente terrible que padece toda la humanidad, pero que padecen fundamentalmente los pueblos más atrasados, los pueblos excluidos, los pueblos más necesitados. Y aquí, cuando Benedicto XVI redactaba esta encíclica, o el equipo de expertos que le asesora, naturalmente, parece ser que hubo tremendas presiones para que la doctrina tradicional de la Iglesia, que en el proceso productivo siempre pone a la persona humana por encima de los medios técnicos y por encima del capital, para que esto, hombre, no que se negase, pero que al menos se diluyese o se matizase o se desnaturalizase de alguna manera. Afortunadamente, el Papa y su equipo redactor no resistieron plenamente a estas presiones, y la afirmación de la dignidad suprema de la persona por encima del capital y por encima de los medios técnicos aparece reflejada en la Caritas in Veritate de forma absolutamente rotunda, como no podía ser menos. Algunos de los sectores católicos más tradicionales quisieron también desdibujar esto de alguna manera, señalando que en la encíclica papal, en la Caritas in Veritate, se apreciaban perfectamente 2 manos, una la del Papa, 2 plumas, mejor dicho, una la del Papa, que no discutían para nada, y otra que ya sí que ponían algo en entredicho, que era la pluma o la opinión de otras entidades como el Pontificio Consejo, Justicia y Paz. Y seguramente esto será verdad. El Papa Pablo VI, cuando crea Justicia y Paz en el año 1967, lo hace, entre otros muchos, con esta finalidad: orientar, trabajar en la Iglesia. Y naturalmente, cuando un Papa redacta una encíclica, no tiene por qué ser experto en todo lo que dice. Reúne a una comisión de personas expertas en la materia, y luego el Papa reúne todo aquello, lo somete a su juicio, ordena, quita, añade, matiza, y cuando el Papa estampa su firma al final de la encíclica, la hace personal e intransferiblemente suya en todo su conjunto, de forma que no se puede decir con propiedad que en la encíclica haya 2 o 3 plumas, hay única pluma, la del Papa, que ha hecho suyo todo el documento. Se dice también en este punto que cuando la economía no está al servicio del hombre,
para satisfacer sus necesidades primarias y las de la familia que tiene encomendada. Y, ojo, que las necesidades no son solo las económicas, sino también las de carácter espiritual, las de carácter cultural, las que acompañan en la soledad, etc. Cuando la economía no está al servicio del hombre en esta plenitud que acabamos de referir, la economía se convierte en un factor de injusticia y de exclusión social. Y en el número 24, este mismo principio señala, o a propósito de este mismo principio, se señala que el servicio de la Iglesia y el servicio que cada uno de nosotros como cristianos debemos prestar a los pobres debe ser también un servicio integral. La liberación ansiada por los pobres no puede ser ni solo material ni solo espiritual. No se puede seguir encandilando a los pobres con promesas de felicidad eterna en el más allá. También tienen derecho a su felicidad temporal aquí y ahora, donde todos nosotros estamos obligados a trabajar por el reino y a tratar de construirlo, lo que se traduce en trabajar por el bien de los hermanos, y ayudarlos en todos los sentidos, con lo que cada uno pueda, de forma asistencial, con la prestación de nuestro propio tiempo, ayudando de forma material o de forma espiritual o de forma intelectual. A mí me gusta, soy de letras y me gusta repetir unos viejos versos medievales del siglo XIII, de un poema medieval castellano que comienza con una recomendación o con una afirmación que dice, luego lo digo en castellano antiguo, luego traduzco, dice, debe de lo que sabe home largo seer, esto es, de todo aquello que sabe, el hombre debe ser generoso con lo que sabe, debe transmitirlo a los demás porque solo de esta forma el saber fructifica. Bien, el segundo de los principios que aparecen enumerados en este capítulo es el del destino universal de los bienes. ¿Cuántas cosas se pueden decir al respecto? El problema de la exclusión social, el problema de la exclusión de personas individuales o de grupos sociales o de países enteros porque pertenecen al tercer mundo más atrasado y más deprimido, es una de las lacras fundamentales de nuestra sociedad de consumo, y es una lacra a la que los cristianos estamos comprometidos a tratar de erradicar, por lo menos. La Sagrada Escritura afirma de forma rotunda y de modo repetido que la tierra es de y es para todos, que nadie puede usufructuarla, que nadie puede mantenerla en uso exclusivo. En virtud de este principio se establecieron, por ejemplo, lo recuerda expresamente el documento, los años jubilares en el antiguo Israel, en los cuales cada 25, cada 30 o cada 5 años, o cada 7 años, no recuerdo bien cuál era, cada 7 y cada 7 veces 7, incluso las deudas impagables, por otra parte, las deudas quedaban redimidas. El destino universal de los bienes implica, pues, necesariamente una función social para el dinero y para todos los bienes, tanto los de carácter material como los de carácter intelectual o espiritual de los que antes hablábamos. Los bienes, el dinero, no nos pertenecen en exclusiva. Reconociendo, como es inevitable, como es lógico, reconociendo la doctrina social de la Iglesia, el derecho a la propiedad privada, a renglón seguido afirma que este derecho no puede ser interpretado de forma absoluta y de forma exclusiva, porque teniendo cada uno de nosotros, cada una de las personas, derecho a la propiedad de unos determinados bienes, no podemos considerarlos nuestros en exclusiva, sino que todos han de estar proyectados un poco o un mucho al servicio de los demás. En ese sentido se pronunciaron los padres de la Iglesia, desde San Agustín, que afirma que cuando se encuentra ante un rico y ante un pobre, dice que el pobre carece de bienes y el rico carece de justicia, desde San Gregorio Magno, que dice que cuando practicamos la generosidad con los indigentes no estamos dando lo nuestro, sino que satisfacemos una obra de justicia, o San Juan Crisóstomo, que señala que impedir a los pobres participar de nuestra riqueza
es lo mismo que robarles. Y hay una afirmación mucho más tajante que yo recogí cuando preparaba hace años una intervención en cuestiones de esta naturaleza, no recuerdo ahora exactamente de quién, de uno de los santos padres de la Iglesia Oriental, que era mucho más taxativo y mucho más tajante. Preguntaba a su interlocutor: ¿eres rico? Y a continuación le señalaba: o has robado tú o robó tu padre. Evidentemente esto puede parecer demasiado tajante, pero un poco nos indica por dónde van las líneas del pensamiento de la Iglesia. El destino universal de los bienes implica necesariamente, por otra parte, como no podía ser menos, la lucha sin tregua contra la pobreza. Y no estamos hablando de esa pobreza digna en la que viven millones y millones de personas en todo el planeta, millones de personas en nuestra sociedad, una pobreza digna que enaltece, sino que estamos hablando ahora más bien de aquella otra, la obligación de luchar contra aquella otra pobreza extrema e inhumana, la pobreza que denigra a quienes la sufren y que denigra todavía más a quienes la provocan con su codicia y a quienes la hacen posible con sus decisiones o con su pasividad. Esto afecta también a los poderes públicos en buena medida. De ahí que en solidaridad con los empobrecidos de la tierra, la lucha contra la pobreza debería constituirse en el centro de la acción política, en uno de los primeros objetivos de los poderes públicos. Y muchas veces en el plano teórico lo es, luego en la práctica ya nos encontramos con otra cosa. La doctrina social de la Iglesia, se dice en el punto número 26, afirma y defiende el destino universal de los bienes porque no pertenecen en exclusiva a su dueño y han de tener esta función social. Es doctrina conciliar que proclama la Constitución Gaudium Spes. Dice en su número 69, los bienes creados deben llegar de forma equitativa a todos, según criterios de justicia y siempre manteniendo la caridad. La propiedad privada, como decía antes, es un derecho, pero no absoluto e intocable. Y los bienes hay que repartirlos todos, los de naturaleza temporal y espiritual. El destino social y universal de los bienes atañe también a los frutos del conocimiento, a los resultados de la investigación y del proceso tecnológico, a los resultados de las operaciones económicas que no solo han de beneficiar a los ricos, a los poderosos, sean estos personas individuales, grupos sociales o países enteros, sino que deben estar al servicio de las necesidades primarias de todo el género humano, con una atención especial a los más pobres y a los necesitados, a los excluidos de la sociedad, no solo de la nuestra, de la inmediata, de la que tenemos como vecina, sino a los excluidos de la sociedad a escala planetaria. Pensemos en tantos países que parecen dejados de la mano de Dios, porque allí las enfermedades, la falta de alimentación, la falta de un mínimo de higiene, la falta de agua, que es un capítulo importantísimo, producen un atraso fundamental. El tercero de los principios que se recogen en este capítulo es el que habla de la solidaridad, de la defensa de los derechos y la promoción de los deberes. El concepto de solidaridad hay que entenderlo como voluntad firme y estable y permanente de trabajar por el bien común, por el bien de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, sintiéndonos todos verdaderamente responsables del conjunto de la sociedad en la que vivimos. Bien entendida, la solidaridad supera los gestos individuales y ocasionales que cada uno de nosotros podamos tener de generosidad para convertirse en un compromiso permanente a favor de los demás y a favor en lucha por el bien común. Desde esta perspectiva y con esta mentalidad, la persona y los grupos solidarios piensan en la comunidad, en la primacía de la vida y del interés de todos, rechazando la acumulación interesada de bienes por unos pocos, ya sean personas individuales o países frente a otros más atrasados. Como consecuencia de este principio de solidaridad con los empobrecidos, resulta que la lucha contra la pobreza debiera constituirse, según señalaba antes, uno de los ejes principales de la acción política para todas las personas que intervienen en los foros públicos y para los poderes públicos. La comunidad política, los gobiernos, los legisladores, los tribunales,
tienen la obligación de salvaguardar los derechos ciudadanos y de promover las condiciones para la colaboración de la sociedad al bien común. A este fin resulta imprescindible la existencia de un sistema fiscal justo y equitativo, que en nuestro país, y estamos dentro de lo que se denomina el primer mundo, dista todavía mucho de ser justo y equitativo. Y tiene que respetar también los derechos de todos, desde el derecho a la maternidad, el derecho de los no nacidos, el derecho de la infancia, el derecho de la vejez, que no pueden ser abandonados. En el punto número 29 se dice que el ser humano como sujeto de derechos se define al ser humano como sujeto de derechos y deberes. El derecho de unos se corresponde y está limitado por los deberes que tenemos frente a los otros. Es necesaria la colaboración de todos para garantizar los derechos económicos y sociales del conjunto de la población. En este sentido se inscribe la obligación de asumir de buena gana, con buen talante, las cargas fiscales que a cada uno de nosotros nos corresponden en aras precisamente al bien común, a la atención a los demás. Y hay que señalar que los derechos universales o los derechos generales de todos deben prevalecer siempre sobre los derechos de carácter individual. El planeta Tierra pertenece a toda la humanidad, de modo que no están justificadas las diferencias en cuanto a esa vida digna que todos los seres humanos merecen por el hecho de haber nacido en un país adelantado o en un país de los últimos, de los más míseros de la Tierra. En consecuencia, como escribía Pablo VI en la 80ª Adveniens, los más favorecidos, grupos sociales o países, deben renunciar a alguno de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás. Y también, en este mismo sentido, se pronuncia de forma más diáfana y con más contundencia todavía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. El cuarto de los principios es el del bien común. El relativo al bien común es un principio que nos afecta a todos, individuos, familias, sociedades y países. Supone siempre el bien común un esfuerzo para todos en cuanto a las exigencias de la justicia y de la caridad. El amor al prójimo significa y exige al mismo tiempo trabajar por el bien común siguiendo un llamamiento inexcusable para todo cristiano. Como señaló el Papa Benedicto XVI, que es una de las ideas que más me impactó a mí personalmente de la primera encíclica de Benedicto XVI, la Deus Caritas Est, señaló que el amor, la caridad, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. Y señala que no hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio de la caridad, idea fundamental del Papa Benedicto en el número 28 de la Deus Caritas Est. No se trata solo de suplir las deficiencias de la justicia, que siempre las habrá, ni mucho menos de dar por una pretendida caridad lo que estamos obligados a dar en mérito o en función de la justicia. El compromiso activo y operante por un mundo mejor es fruto siempre del amor fraterno, con atención especial a las necesidades de los más pobres y los más necesitados. El quinto principio es el de la subsidiariedad, que viene a decir que en una sociedad correctamente organizada, lo que puede ser hecho por órganos o por entes inferiores no debe ser asumido por los superiores. Un ejemplo: el Estado no debe pretender hacer lo que corresponde hacer a las comunidades autónomas o a los municipios o a las diputaciones provinciales. O el gobierno de la comunidad autónoma no debe inmiscuirse, sino para ordenarlo, orientarlo y fomentarlo en lo que hagan los ayuntamientos. Pero el principio de la subsidiariedad también tiene otra referencia, también tiene otra consecuencia. Nadie debe abdicar, ningún poder debe abdicar de las obligaciones que le corresponden. Lo estamos viendo desgraciadamente en nuestro propio mundo, aquí, en nuestra sociedad española. El Estado, los poderes públicos no debieran renunciar nunca, no pueden abdicar de sus deberes para con la sociedad. No se puede tratar, como está sucediendo ahora desgraciadamente, de privatizar, aunque sea parcialmente o en algunos determinados servicios, la sanidad pública. Ni se debe tratar de endosar a otros órganos
o a la iniciativa privada lo que son deberes ineludibles del Estado en orden a la promoción social. Y también se dice que con su tendencia asociativa las instituciones y los grupos intermedios contribuyen a vertebrar la sociedad. La subsidiariedad, el principio este, actúa así como contrapeso de equilibrio a la tendencia más o menos totalitaria que siempre subyace, lo quieran o no, en todos los poderes públicos, en los estados, haciendo posible un justo equilibrio entre la esfera privada y la esfera pública. El Estado debe apoyar todas las iniciativas de ayuda, de colaboración que surjan en las instituciones intermedias, en la iniciativa privada, fomentando su participación en la vida social y en la vida pública. Y en sentido contrario, como os decía antes, el Estado nunca debería descargar las responsabilidades que le son propias ni desentenderse de sus obligaciones, transfiriendo estas a órganos intermedios o a la iniciativa privada. O, como estamos viendo a escala mayor, lo que sucede en la Unión Europea, que está tratando de desentenderse de sus obligaciones para con los refugiados, para con los emigrantes, transfiriéndolas a cambio de dinero a un tercer país, Turquía en este caso, donde el respeto a los derechos humanos y las condiciones sociales, pues por lo menos se puede poner en algún nivel de duda. Y el último principio que se enumera entre los principales de la doctrina social de la Iglesia en este capítulo tercero es el derecho a un trabajo digno y estable. La creación de empleo en la actual situación política y económica de nuestras sociedades es el método, el instrumento más eficaz en orden a la integración y a la cohesión social. Pero el empleo que se pretende crear ha de ser siempre el que proporcione un trabajo digno y estable que suministre, que facilite al trabajador los medios económicos necesarios para subvenir a sus necesidades y a las de su familia. Benedicto XVI abogó para ello, en la Caritas in Veritate, por una coalición mundial a favor del trabajo decente, un empleo digno que permita al trabajador desarrollar sus propios talentos y que facilite sus encuentros con los otros, contribuyendo a la autoestima del trabajador y a su reconocimiento social. Y por último, os señalaría que la política económica del Estado y de las instituciones públicas debe estar siempre al servicio de ese trabajo digno, como pedía Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens. En este marco, la colaboración a favor de un trabajo digno y estable entre los empresarios, los sindicatos y las fuerzas políticas y sociales contribuye eficazmente al desarrollo de las personas y de la sociedad y viene a ser también una destacada forma de caridad política y de caridad social.